Imagina que toda tu vida fuera una línea trazada sobre arena. Cada paso, cada elección y cada error deja una marca. A veces la miras y te enorgulleces. Otras, desearías borrar partes enteras. Pero lo verdaderamente decisivo no es cómo se compara tu línea con la de los demás, sino cómo evoluciona respecto a la tuya propia. Cuando te centras en lo que otros hacen, en lo que otros tienen o en lo que otros muestran, tu brújula interna empieza a desorientarse. Te conviertes en espectador de la vida ajena y en crítico severo de la tuya. Pero cuando entiendes que tu único punto de referencia real es tu propio ayer, algo cambia. Te vuelves dueño de tu progreso. Recuperas poder. Recuperas dirección. Este es un viaje hacia la transformación interna, no hacia el juicio, no hacia la competencia, sino hacia una intención más elevada. Superarte a ti mismo. Es fácil caer en la tentación de medir nuestra vida con la vara de otros. Sin darnos cuenta, observamos logros ajenos como si fueran parámetros obligatorios y miramos nuestro propio camino como si fuera insuficiente. Sin embargo, el verdadero punto de comparación no está afuera, sino atrás. En quién fuiste, en cómo pensabas, en qué decisiones tomaste ayer y en la persona que estás tratando de superar hoy. Compararte contigo mismo es un acto de honestidad radical. Te obliga a dejar de lado las ilusiones que proyectas sobre los demás y a poner toda la atención en aquello que sí puedes transformar, tu propio desarrollo. Cuando miras hacia afuera, te vuelves prisionero de un estándar que no controlas. Cuando miras hacia atrás, te vuelves responsable de tu progreso y te recuerdas que la única batalla válida es contra tu versión anterior. No se trata de ignorar la inspiración externa, sino de evitar que se convierta en una sombra que te persiga. Tu vida es única, con circunstancias, capacidades, heridas, ritmos e historias que nadie más comparte. Pretender evaluarte con parámetros ajenos es como intentar medir un río con la regla de otra corriente, simplemente no funciona. Por eso, el primer paso es establecer un suelo firme para compararte. Tus experiencias pasadas, tus intentos fallidos, tus avances silenciosos y tus pequeñas victorias de las que quizá nadie más se enteró. Lo que hoy parece trivial fue, alguna vez, una montaña que tuviste que escalar para llegar justo a donde estás. Este tipo de comparación interna te da claridad, te muestra los patrones que repites, las decisiones que quieres dejar atrás, los hábitos que necesitas reforzar y los límites que puedes derribar. No es un ejercicio de culpa, sino de conciencia. No es una exigencia, sino una guía. Cuando entiendes que tu objetivo es mejorar tu propia trayectoria y no perseguir la de otros, encuentras un tipo de motivación mucho más real y duradera. Porque ya no se trata de impresionar a nadie, sino de respetarte a ti mismo. Cada paso deja de ser una competencia y se convierte en una afirmación. Estoy avanzando. El crecimiento personal no es un sprint, es una acumulación de gestos diarios, a veces imperceptibles pero decisivos. Y cada día que superas, aunque sea una mínima parte de quien fuiste, ese día cuenta. Decidir compararte contigo mismo es decidir dejar de ir. Es asumir que tu historia merece ser observada con atención. Es darte permiso para avanzar a tu propio ritmo, sin el ruido de los demás, sin la presión de estándares inventados, sin la ansiedad de no estar al nivel. Porque el nivel que importa es el que tú mismo construyes. La comparación se convierte en un espejo deformado cuando se utiliza para medir la propia valía. No hay nada más desgastante que observar la vida de los demás como si fuera una referencia absoluta. Uno mira los logros ajenos, las posesiones, la apariencia, la economía, la vida social, la supuesta felicidad, y sin darse cuenta crea un estándar imposible que genera frustración, ansiedad y un profundo sentimiento de insuficiencia. Es como intentar caminar hacia un horizonte que retrocede a cada paso. Cuanto más te acercas, más lejos parece estar. La comparación se alimenta del deseo
afán de validar la propia identidad. Sin embargo, no mide la realidad, mide ilusiones. Solo se ve lo que los demás deciden mostrar. Nadie publica derrotas, noches de miedo, momentos de duda o errores costosos. Se observa solo la superficie brillante y se asume que debajo hay plenitud. Al compararte con ese brillo artificial, siempre pierdes, porque estás midiendo tu humanidad real contra una ficción cuidadosamente editada. Ese es el origen del malestar. Cuando alguien se compara de manera compulsiva, empieza a vivir bajo una narrativa que no escribió. Toma metas prestadas, objetivos ajenos, sueños que no le pertenecen. Empieza a exigirse logros que no deseaba hasta que los vio en otro. Y así, la identidad pierde fundamento y se convierte en un reflejo de lo que otros hacen o consiguen. La comparación no solo desgasta, desvía, confunde y fragmenta el sentido profundo del crecimiento personal. Este desgaste interior tiene un efecto acumulativo. Cada comparación crea un pequeño sentimiento de fracaso, aunque no sea real. Con el tiempo, la persona se convence de que no es suficiente, que está retrasada, que no progresa al ritmo que debería. Surge la idea de que existe un cronómetro universal que todos deben seguir, como si la vida fuera una carrera con tiempos establecidos. Pero no existe tal cronómetro. Cada persona recorre un camino distinto, con ritmos distintos, pruebas distintas y capacidades distintas. La comparación constante también bloquea la capacidad de reconocer el propio avance. Cuando todo se evalúa respecto a otros, los pequeños progresos se perciben insignificantes. La persona deja de ver la distancia que ya recorrió y solo observa la que todavía le falta. Y así, pierde la motivación para seguir avanzando. La comparación destruye la gratitud y, con ello, la claridad que permite notar que uno está creciendo a su propio ritmo. Además, la comparación es injusta. Se compara el capítulo 1 propio con el capítulo 20 de alguien más. Se comparan procesos íntimos con resultados finales ajenos. Se compara el esfuerzo personal con los frutos públicos de otra vida que no se conoce en profundidad. Nadie sabe cuántos sacrificios, renuncias, dolores o confusiones enfrentó la persona que hoy parece exitosa. Pero al mirar solo el resultado, se genera la ilusión de que todo fue fácil y lineal. Esa ilusión se convierte en tormento para quienes creen que sus propios avances son demasiado lentos. Por otro lado, la comparación debilita la autoestima. Cuando alguien ve en otro un talento, una habilidad o un logro, interpreta automáticamente que su propia capacidad es insuficiente. Pero el talento ajeno no es una amenaza, es una señal de posibilidad. La mente comparativa, sin embargo, transforma la inspiración en vergüenza y la admiración en autocrítica. Deja de aprender de los demás y empieza a sufrir por ellos. En este sentido, la comparación también distorsiona la percepción del valor personal. Se comienza a creer que solo se merece reconocimiento cuando se iguala o supera lo que otros han logrado. Pero la autoaceptación no nace del exterior, sino de la capacidad de reconocer el propio trayecto, con todas sus imperfecciones. Una persona que vive comparándose jamás llega a sentirse suficiente, incluso si alcanza metas extraordinarias, porque siempre habrá alguien que parezca ir más lejos. Finalmente, la comparación impide vivir el presente. Quien compara está enfocado en lo que falta, no en lo que existe. Está mirando hacia afuera en lugar de mirar hacia adentro. Está viviendo en una carrera que nunca aceptó correr. Y así, pierde la oportunidad de cultivar su propio desarrollo, de aprender desde su propia historia y de crecer desde su propio punto de partida. El progreso personal rara vez ocurre en grandes saltos. Más bien se parece a un proceso lento, casi microscópico, donde pequeñas decisiones diarias van acumulándose hasta generar transformaciones visibles. En este apartado, exploramos cómo los avances reales se construyen paso a paso, y por qué esta estructura incremental
es la más sólida para cualquier persona que quiera cambiar su vida desde adentro hacia afuera. Lo primero que debemos entender es que el cambio auténtico se origina en un punto de referencia interno, no en modelos externos idealizados. Mucha gente se consume observando los logros ajenos, midiendo su propio valor a partir de estándares que no entienden, no comparten o simplemente no les corresponden. Cuando alguien se obsesiona con lo que otros han conseguido, inconscientemente está cediendo su sentido de identidad y dirección a una comparación injusta. El resultado siempre es un sentimiento de fracaso, porque esa métrica nunca fue diseñada para él. Por eso, el avance real se construye al analizar quién se era ayer y quién se desea ser mañana, no al intentar alcanzar la vida de otra persona. Esta perspectiva cambia radicalmente la manera de medir el progreso. Donde antes había culpa y frustración, ahora puede haber claridad y dirección. No se trata de ser mejor que los demás, sino de ser un poco mejor que uno mismo en su versión previa. Este cambio de marco mental tiene un impacto profundo. Permite que los objetivos se vuelvan alcanzables, reduce la ansiedad que surge de estándares inhumanos y libera energía para concentrarla en acciones concretas. La persona ya no está persiguiendo una sombra lejana, sino caminando hacia una mejora tangible. Aquí es donde la noción del avance incremental se vuelve esencial. En lugar de intentar transformar toda la vida de golpe, algo que termina colapsando rápidamente, se elige un solo aspecto que hoy puede ser un poco mejor que ayer. El progreso gradual también disminuye el miedo a la magnitud del cambio. Muchos se paralizan no porque no sepan qué hacer, sino porque creen que todo debe hacerse al mismo tiempo. Cuando se rompe esa ilusión y se adopta un ritmo humano, de pasos concretos, el avance se vuelve no solo posible, sino inevitable. Además, trabajar así permite que la identidad se actualice al mismo ritmo que las acciones. Un cambio abrupto genera resistencia interna, como si una parte de la mente dijera, esto no soy yo. Pero un cambio progresivo permite que la persona vaya integrando cada mejora sin sentirse desconectada de su historia. El yo del futuro no aparece de repente, se va construyendo, capa por capa. Finalmente, este método introduce una ventaja decisiva. Es sostenible. No se basa en explosiones de motivación, sino en sistemas, rutinas y decisiones pequeñas. La motivación fluctúa. Los hábitos permanecen. Por eso, una mejora diaria, por mínima que sea, vale más que un gran impulso ocasional que no se repite. Así, el progreso personal deja de ser un ideal abstracto y se convierte en una estructura concreta, medible y practicable. No se trata de transformarse por completo mañana, sino de avanzar hoy 1 centímetro más de lo que se avanzó ayer. Esa acumulación, invisible a corto plazo, termina creando resultados visibles a largo plazo. Cuando dejas de mirar hacia afuera para medir tu valía, algo cambia de manera profunda. Aparece un tipo de orientación que no depende del ruido del mundo. Este apartado explora precisamente cómo convertir la comparación interna en una brújula estable, capaz de guiar decisiones, fortalecer la identidad y cultivar un sentido de dirección que no se quiebra cada vez que alguien te supera o brilla más fuerte. Compararte con los demás nunca ofrece una medición justa. Cada persona parte de un pasado distinto, tiene talentos diferentes y enfrenta circunstancias que no siempre ves. Sin embargo, cuando comparas tu presente con tu propio pasado, la referencia es siempre justa. Solo tú conoces tu trayecto, tus heridas, tus límites, tus mejoras y tus retrocesos. Esa comparación es transparente y, sobre todo, útil. Las expectativas externas cambian constantemente. Las modas, las opiniones, los estándares sociales, nada de eso permanece estable. Cuando tu progreso depende de factores tan fluctuantes, tu motivación se erosiona. Pero al comparar tu hoy con tu ayer, la presión externa pierde poder. Dejas de sentir que debes demostrar algo y comienzas a construir algo. No puedes controlar ser mejor que alguien más.
Sí puedes controlar ser mejor que la persona que fuiste hace un mes. ¿Respondes con más calma? ¿Te organizas mejor? ¿Cumples pequeñas metas que antes ignorabas? ¿Te cuidas más? Esas mejoras, aunque pequeñas, forman un rastro visible que te recuerda que estás avanzando. Y el progreso medible genera estabilidad emocional. La ansiedad surge cuando percibes una distancia enorme entre lo que crees que deberías ser y lo que eres ahora. Esa distancia se multiplica cuando tu referencia son personas que no comparten tus condiciones. En cambio, al compararte contigo, la brecha es más realista y alcanzable. Ya no ves un abismo, sino un camino con pasos posibles. Cuando tu progreso depende de ti, también tu compromiso depende de ti. No esperas reconocimiento, ni validación, ni aplausos. El acto de mejorar se convierte en un pacto personal, íntimo, sólido. Y los pactos con uno mismo son los más transformadores. Compararte con otros produce una autocrítica cargada de vergüenza. Compararte contigo produce una autocrítica orientada al crecimiento. Es una diferencia enorme. Una te hunde. La otra te construye. Cuando mejoras porque tú lo decides, el avance no depende del estado de ánimo, sino del propósito. La motivación interna es más estable que la externa. Compararse con otros se ha convertido en un reflejo automático en la mayoría de las personas. Sin darnos cuenta, construimos nuestra percepción de éxito, valor y capacidad observando lo que otros parecen tener o lograr. Sin embargo, este hábito es una trampa que distorsiona la realidad y convierte el crecimiento personal en una carrera imposible. En este apartado profundizamos en cómo este tipo de comparación erosiona la motivación, genera frustración y limita la posibilidad de avanzar con claridad. La comparación con los demás es injusta por naturaleza, porque nunca ocurre entre dos realidades equivalentes. Tú conoces tus dudas, tus errores, tu cansancio y las partes de tu vida que no muestras al mundo. De los demás, en cambio, solo ves resultados terminados, imágenes filtradas o fragmentos cuidadosamente seleccionados. Esta asimetría provoca que interpretes tus procesos incompletos como fracasos y sus resultados aparentes como estándares absolutos. El efecto acumulado es devastador. Desconfianza en tus capacidades, resistencia a intentar cosas nuevas y una creciente sensación de insuficiencia. Además, la comparación con otros te arrebata el control de tus propios parámetros de avance. En lugar de medir tu progreso según tus objetivos, tus valores o tu camino personal, lo mides según estándares externos que no conoces, no entiendes o que incluso podrían ser irreales. Esto conduce a perseguir metas que no te pertenecen, a descuidar áreas que sí son importantes para ti, o a sentirte estancado aún cuando realmente estás avanzando. La energía mental se desplaza de construir hacia observar, de participar hacia competir. Una consecuencia profunda de este patrón es que condiciona la autoestima. Las personas que basan su valor en comparaciones externas terminan atrapadas en una montaña rusa emocional. Un día se sienten superiores y al siguiente se sienten completamente incompetentes. Esta inestabilidad debilita la disciplina, desorganiza las prioridades y vuelve cada avance insuficiente. Ninguna conquista puede disfrutarse plenamente si el parámetro de validación es siempre alguien más. Incluso cuando la comparación parece positiva, también genera efectos negativos. Ver a alguien mejor que tú puede inspirar, sí, pero también puede interpretarse como prueba de que no estás a la altura. Ver a alguien peor puede darte seguridad momentánea, pero fomenta la complacencia y el estancamiento. En ambos casos, la atención se dispersa fuera de tu propio desarrollo, desviando energía valiosa que podría invertirse en construir tu siguiente paso real. Por último, comparar tu ritmo con el de los demás es especialmente dañino. Cada persona tiene un punto de partida diferente, una historia distinta, recursos variados, circunstancias únicas. Medir tu avance con el cronómetro ajeno es confundir velocidad con dirección.
Lo que realmente importa no es cuánto tardas, sino hacia dónde te diriges y si cada día avanzas con más claridad que el anterior. Este apartado invita a comprender que las comparaciones externas son una fuente constante de ruido y distorsión. Solo cuando te desvinculas de ellas, puedes empezar a ver tu vida con precisión. La mente se despeja, los objetivos se hacen visibles y el esfuerzo vuelve a tener sentido. La clave no es evitar mirar a otros, sino evitar convertirlos en tu referencia primaria. Los demás pueden ser ejemplos, pero no deben ser la vara con la que mides tu valor. Una de las dificultades más persistentes cuando intentamos evaluar nuestro crecimiento es el peso del entorno inmediato. Las personas con las que convivimos, conversamos, trabajamos o compartimos tiempo influyen de manera directa en cómo interpretamos nuestros avances. No siempre es una influencia consciente. A veces opera como un ruido de fondo que distorsiona nuestra visión interna. Entender esta influencia es esencial para evaluar el progreso de forma honesta y libre. En primer lugar, el entorno tiene la capacidad de amplificar nuestras inseguridades. Cuando alguien está rodeado de personas que enfatizan continuamente sus propios logros, incluso si estos son triviales o exagerados, se activa un mecanismo comparativo que desvía la atención del crecimiento propio. No sucede porque uno quiera competir, sino porque el cerebro humano funciona mediante referencias. Si las únicas referencias visibles son las ajenas, resulta inevitable medir la propia vida con una vara ajena. Esto no solo afecta la autoestima, sino que genera una sensación de estancamiento que muchas veces no se corresponde con la realidad. En segundo lugar, el entorno puede moldear nuestras expectativas. A menudo las metas que adoptamos no nacen de una reflexión consciente, sino de la presión social que se filtra a través de comentarios cotidianos. ¿Qué debería haberse logrado a cierta edad? ¿Cómo debería ser el éxito? ¿Qué constituye una vida normal? Estas presiones, aunque no se expresen abiertamente, tienen un profundo impacto en la manera en que una persona juzga su desarrollo. Cuando el entorno transmite constantemente un modelo rígido de progreso, cualquier desviación parece un fracaso, incluso si en realidad responde a decisiones acertadas para la vida personal. También existe el caso opuesto, entornos que desincentivan el crecimiento. Algunas personas viven rodeadas de voces que minimizan sus esfuerzos, relativizan sus avances o ridiculizan sus metas. En estos casos, la percepción del progreso se ve afectada por un fenómeno de inhibición. La persona empieza a dudar de su propia capacidad porque su entorno no valida o incluso boicotea cada intento de mejora. Este tipo de ambiente puede provocar una sensación de incapacidad que no surge del desempeño real, sino de la falta de reconocimiento externo. La consecuencia es que la persona deja de buscar superarse porque internaliza la idea de que es inútil intentarlo. No obstante, conviene señalar que la influencia del entorno no es necesariamente negativa. Un entorno constructivo puede actuar como un espejo que devuelve una imagen más clara y equilibrada del propio progreso. Las personas que reconocen tus esfuerzos, que celebran tus pequeñas victorias y que te recuerdan lo que has avanzado cuando tú mismo lo has olvidado, tienen el poder de estabilizar la percepción interna. Un entorno así fine tu progreso, pero sí ayuda a mantenerlo visible cuando las dudas comienzan a oscurecerlo. La clave está en identificar si el entorno está alineado con tus valores, metas y ritmo personal. Un entorno saludable no exige comparaciones, sino que fomenta la profundidad. Profundizar en los propios procesos, en la autoconciencia, en la responsabilidad. Es un entorno que no te obliga a demostrar nada para ser valorado, sino que reconoce la importancia del crecimiento individual aun cuando no sea espectacular o inmediato. Este tipo de ambiente favorece una percepción más justa y equilibrada del avance personal. Por otro lado, cuando el entorno es incoherente con el tipo de persona que estás intentando ser, la percepción de progreso se fragmenta. Aparecen sentimientos de contradicción. Por un lado sabes que estás creciendo, pero por otro,
Te sientes presionado a cumplir expectativas ajenas. Esta fractura interna es uno de los motivos por los cuales tantas personas abandonan sus procesos de mejora. No es falta de disciplina, sino desgaste emocional provocado por intentar avanzar en una dirección mientras todo alrededor empuja hacia otra. Comprender esta dinámica no solo te permite evaluar tu progreso con mayor claridad, sino que también te ayuda a tomar decisiones sobre el tipo de entornos que eliges o toleras. Tu crecimiento se vuelve más visible cuando reduces las interferencias externas que distorsionan la percepción y fortaleces los vínculos que la clarifican. La pregunta clave no es ¿estoy avanzando lo suficiente?, sino ¿estoy rodeado de personas que me permiten ver mi propio avance con honestidad? Por último, reconocer la influencia del entorno permite asumir un rol activo en la construcción de un espacio más favorable para el crecimiento. A veces no se puede cambiar a las personas que te rodean, pero siempre se puede cambiar la forma en que permites que influyan en tu percepción. Tomar distancia emocional, filtrar opiniones, establecer límites o buscar nuevos círculos son acciones que devuelven el control de la percepción del progreso a donde siempre debió estar. En tu interior. Un entorno equilibrado no determina tu crecimiento, pero crea el silencio suficiente para que puedas escucharte. Hay un momento inevitable en cualquier proceso de crecimiento en el que descubres que avanzar ya no depende de grandes revelaciones ni impulsos repentinos, sino de una cualidad mucho más silenciosa: la constancia. Si en los apartados anteriores exploraste la importancia de definir tu referencia interna, analizar tu progreso, comprender tus limitaciones y actuar de forma deliberada, ahora llegas al punto donde todo eso solo cobra valor si eres capaz de sostenerlo en el tiempo. La constancia no es glamour, no es inspiración, no es motivación explosiva. Es una realidad mucho más sencilla, por lo mismo, mucho más difícil. Hacer hoy lo que dijiste que harías ayer aun cuando no tengas ganas. Eso es lo que marca la diferencia entre el que solo se inspira y el que realmente evoluciona. Muchos comienzan proyectos con un entusiasmo desbordante, convencidos de que ese impulso inicial será suficiente para llevarlos hasta el final. Pero la emoción es un combustible volátil. Arde rápido, ilumina mucho y se apaga en poco tiempo. La constancia, en cambio, es el motor de diésel. Avanza sin prisa, sin brillo, pero no se detiene. Desarrollar constancia implica aceptar una verdad incómoda. La mayoría de los días no vas a sentirte en tu mejor momento. Y aún así, deberás moverte. Deberás hacer. Cuando decides medirte contra quién eras antes, y no contra nadie, más descubres algo liberador. Tu progreso puede ser pequeño, siempre que sea continuo. Un avance minúsculo hoy sigue siendo un avance frente a tu versión de ayer. 10 minutos de lectura al día, una llamada que evitas, una página escrita, un ejercicio breve. No importa el tamaño. Lo que importa es que la suma de esos gestos, multiplicados por semanas y meses, transforma tu identidad. La constancia convierte lo débil en fuerte, lo torpe en hábil y lo potencial en real. Muchas personas ven la disciplina como una forma de autocastigo, una obligación rígida que roba libertad. En realidad, es todo lo contrario. La disciplina es organización, claridad y estructura es el sistema que hace posible tu libertad futura. Las personas que carecen de disciplina viven atrapadas en una prisión de impulsos. Hacen lo que sienten, cuando lo sienten, y terminan sometidas a la inercia. Las personas disciplinadas viven más libres porque han decidido conscientemente qué quieren construir y han diseñado el camino para lograrlo. No puedes depender de tu fuerza de voluntad todos los días. Nadie puede. Por eso necesitas rituales, acciones automáticas que remuevan de tu camino la mayor cantidad posible de resistencia mental. Algunos ejemplos. Colocar tus herramientas de trabajo listas la noche anterior. Establecer horarios fijos para tus hábitos esenciales. Simplificar decisiones para evitar desgaste mental.
Trabajar siempre en el mismo lugar para activar tu mente productiva. Los rituales reducen la fricción y convierten tu crecimiento en un proceso natural, casi inevitable. No basta con obligarte a hacer cosas, eso no dura. La verdadera constancia nace cuando tu identidad cambia. No dices quiero escribir, sino soy alguien que escribe. No dices quiero entrenar, sino soy alguien que cuida su cuerpo. No dices quiero organizarme, sino soy alguien que honra su tiempo. La identidad dirige la conducta, y cuando tus acciones refuerzan esa identidad, el círculo virtuoso se vuelve indestructible. Habrá días en los que te saldrás del camino. Te retrasarás, fallarás, olvidarás o perderás concentración. Pero eso no destruye tu progreso, lo destruye rendirte. La constancia no se trata de perfección. Se trata de siempre volver. De retomar la ruta sin dramatizar, sin castigarte y sin convertir un tropiezo en abandono. Cada vez que retomas, te fortaleces. Cada vez que sigues, incluso de forma imperfecta, creces. Cuando te comparas solo contigo, con tu propio camino, tus propios avances, tus propios desafíos, la responsabilidad deja de ser una carga y se convierte en un compromiso íntimo. Se vuelve más difícil fallarte, más difícil traicionar tus promesas, más difícil conformarte con menos de lo que sabes que puedes ser. Esa responsabilidad alimenta tu constancia porque te recuerda que tu vida solo la construyes tú. La constancia tiene un efecto que sorprende a quienes la practican. Los resultados no llegan cuando tú quieres, llegan cuando ya no los esperas. Un día descubres que entiendes cosas que antes te confundían. Haces con facilidad lo que antes era difícil. Te expresas con claridad. Te mueves con confianza. Tomas decisiones que antes te paralizaban. Ese salto no fue mágico. Fue acumulativo. Fue el resultado de cientos de días normales en los que avanzaste un poco más. Mantenerte firme en tus hábitos y proyectos es una forma profunda de afirmar tu valor. Cada acción constante es un mensaje que te envías. Soy alguien que cumple. Ese mensaje transforma tu autoestima. Transforma tu narrativa interna. Transforma tu destino. No hay mayor respeto que el que te demuestras cuando haces lo necesario para convertirte en la persona que sabes que puedes llegar a ser. Todo lo que deseas, todo lo que anhelas, lo que sueñas, lo que te imaginas existe en el futuro como una posibilidad. Pero no llegará a ti por casualidad ni por inspiración esporádica. Llegará por la constancia, el puente que une lo que eres hoy con lo que puedes ser mañana. Cada día que avanzas, por mínimo que sea, colocas un ladrillo más en ese puente. Y llegará el momento en que, sin darte cuenta, puedas cruzarlo. Hay un tipo de transformación personal que no ocurre con explosiones de motivación ni con grandes revelaciones, sino con actos tan pequeños que desde fuera nadie los nota. Son cambios microscópicos, casi imperceptibles, que sin embargo reconfiguran por completo el destino de una persona. Este apartado trata de ese proceso silencioso que a veces no sabemos valorar. La disciplina diaria que, sin alardes, edifica un futuro que antes parecía imposible. La mayor parte de la gente espera que la fuerza de voluntad llegue como una ráfaga de inspiración, un momento en que de pronto te sientes listo para reconstruir tu vida. Pero la realidad es más cruda y también más noble. Pocas veces aparece ese impulso repentino. Lo que hay casi siempre es cansancio, dudas y la necesidad de decidir hacer lo correcto incluso cuando no tienes ganas. Y es en esa pequeña repetición, en ese compromiso discreto, donde se forja el carácter que luego sostiene tus grandes logros. Si quieres un indicador fiable de tu progreso, no mires tanto los resultados visibles ni las comparaciones externas. Mira qué tan capaz eres de cumplir tus propias micropromesas. La disciplina silenciosa empieza con cosas que parecen ridículas. Ordenar un espacio, terminar una pequeña tarea, apagar una notificación, atender un pendiente, cumplir un horario.
Pero cada pequeña victoria te envía un mensaje que tu mente registra sin que lo notes. Puedo confiar en mí. Esa confianza, repetida cientos de veces, se convierte en una convicción que te da solidez interna. Cuando miras hacia tu pasado, probablemente descubras que las épocas de mayor crecimiento no fueron necesariamente aquellas en las que hiciste cambios extremos, sino aquellas en las que acumulaste constancia, incluso si era modesta. Es fácil subestimar el poder de mejorar 1 centímetro al día, pero esa mejora acumulada te permite, con el paso del tiempo, ser alguien que tu yo anterior nunca habría imaginado. Esta disciplina silenciosa tiene también una función emocional. Evita que el caos invada tu vida. Cuando haces pequeñas acciones con intención, reduces la sensación de desorden interno. Una habitación ordenada no es solo un espacio bonito. Es un mensaje para tu mente de que existe estructura, que hay un marco de referencia, que no todo es confuso ni aleatorio. Y ese orden externo, muchas veces, es la primera pieza del orden interno. Por eso la comparación correcta nunca es entre tú y alguien que parece tenerlo todo bajo control. La comparación verdadera es entre tú y quien fuiste ayer. Si hoy cumpliste un pequeño compromiso que ayer no habrías cumplido, ya estás en el camino correcto. El progreso auténtico es humilde y constante, no ruidoso ni espectacular. Además, esta disciplina silenciosa no solo construye habilidades, sino que te protege de la frustración. Cuando todo depende de grandes saltos, es muy fácil sentir que estás fallando. Pero cuando tus logros se miden en pequeñas metas diarias, siempre tienes la posibilidad real de avanzar un poco más. No necesitas cambiar tu vida entera hoy. Necesitas cambiar algo manejable y repetirlo hasta que deje de ser un esfuerzo consciente y se convierta en parte de tu identidad. La clave es entender que la disciplina silenciosa es un acto de respeto hacia ti mismo. Cada vez que eliges cumplir una tarea que te beneficia, aunque nadie lo vea, aunque sea algo diminuto, estás enviando un mensaje poderoso: mi futuro importa. Ese mensaje te sostiene incluso en los días en los que te sientes débil, porque ya no dependes de la motivación. Dependes de la identidad que estás construyendo. Con el tiempo, esta disciplina se convierte en una especie de brújula moral. Te recuerda quién eres cuando te desvías. Te da estabilidad cuando la vida se torna incierta. Y sobre todo, te convierte en alguien que no solo desea una vida mejor, sino que se siente capaz de construirla con sus propias manos. Este tipo de disciplina, silenciosa y fiel, es lo que separa a las personas que transforman su vida de quienes esperan indefinidamente que el cambio llegue por sí solo. Es un pacto interno, firme y discreto, que te permite avanzar sin importar el ruido del mundo exterior. Cuando te compares, pregúntate siempre algo simple. ¿Estoy honrando hoy la disciplina silenciosa que mi yo del pasado no tenía? Si la respuesta es sí, aunque sea por un margen pequeño, entonces sigues avanzando en la única dirección que realmente importa. Una de las prácticas más transformadoras, y con frecuencia subestimada, consiste en revisar cada día quién fuiste, cómo actuaste, y si avanzaste un poco más allá de tu versión anterior. Este ejercicio, aunque simple en apariencia, es una de las herramientas más poderosas para dejar de compararte con otros y comenzar a competir únicamente contigo mismo. La revisión diaria no es un ritual de autoexigencia destructiva. Es una estrategia de claridad que te ayuda a detectar qué decisiones fueron valiosas, cuáles fueron improvisadas y cuáles te alejaron de la persona que estás intentando construir. Revisarte cada día te obliga a detener la inercia automática con la que solemos vivir. La mayoría de las personas pasan sus días sin detenerse a pensar en lo que hicieron, por qué respondieron como respondieron o qué quieren cambiar al día siguiente. Pero cuando te comprometes a realizar una revisión seriada, misma hora, mismo lugar, mismo procedimiento, algo empieza a alinearse. Tu mente se acostumbra a analizar, evaluar y reajustar. Comienza a operar como un sistema que aprende,
en vez de repetir. Este hábito fortalece el sentido de responsabilidad personal. Te coloca frente a un espejo más honesto que cualquier crítica externa, porque no te evalúa desde el juicio, sino desde la mejora continua. No importa si el día fue extraordinario o un desastre, cada jornada contiene elementos que pueden enseñarte algo. Y aprender de tu propio comportamiento genera una estructura mental que evita caer en ciclos de autodesprecio o comparaciones inútiles. La revisión diaria también ilumina patrones. Descubres qué te irrita, qué te motiva, qué te drena, dónde caes siempre y por qué. Estos patrones no suelen revelarse durante la acción. Se revelan en la pausa posterior. Y cuando los ves escritos, ordenados y concretos, dejan de ser sombras psicológicas y se convierten en elementos que puedes modificar. Este proceso no exige grandes cantidades de tiempo. 5 minutos son suficientes para capturar los puntos esenciales. ¿Qué hice bien? ¿Qué pude haber hecho mejor? ¿Qué aprendí? ¿Qué haré diferente mañana? El valor reside en la continuidad, no en la extensión. La disciplina de la revisión diaria te convierte en un observador más lúcido de ti mismo. Desde esa lucidez, puedes ajustar hábitos, corregir desviaciones, reforzar aciertos y evitar repetir errores que se vuelven costosos cuando se viven en piloto automático. Este pequeño acto diario funciona como una brújula que se recalibra constantemente, recordándote cuál es la dirección correcta: superarte a ti mismo, un día a la vez. Cuando logras adoptar este hábito, la comparación con otros pierde poder porque estás inmerso en una competencia interna seria, profunda y suficiente. Tu progreso deja de definirse por estándares ajenos y pasa a medirse por la claridad de tu propio avance. Dejas de perseguir el éxito visible y comienzas a construir el auténtico. El que crece de adentro hacia afuera, paso tras paso, decisión tras decisión. Avanzar hacia una versión más sólida de uno mismo implica un proceso de reconstrucción consciente, una revisión profunda, honesta y deliberada de las elecciones que te han traído hasta aquí y de las que todavía no has hecho. Este apartado gira alrededor de una idea esencial. El progreso real no surge de compararte con los demás, sino de comprender con claridad qué estás construyendo y quién necesitas convertirte para sostenerlo. Para lograrlo, el primer paso es reconocer que tu vida es una obra en proceso permanente, y que cada acción, por pequeña que parezca, es un ladrillo que da forma a quien serás mañana. Esto exige una relación madura con tus propios errores. No se trata de justificar, de maquillarlos ni de hundirte en culpa improductiva. Se trata de analizarlos con frialdad. ¿Por qué actué así? ¿Qué ignoraba? ¿Qué creencia me guío? ¿Qué puedo corregir ahora? Ese análisis no es cómodo. Muchas veces revela autocomplacencia, excusas, postergación crónica, decisiones tomadas por miedo y no por convicción. Pero justo ahí reside su poder. Cuando puedes ver lo que has evitado, también puedes transformarlo. Y esa transformación solo puede construirse sobre la base de tu propio pasado, no sobre la vida de alguien más. La reconstrucción consciente también exige un segundo elemento. Un ideal propio, algo que represente tu mejor posibilidad, una versión de ti que no está definida por tus carencias actuales, sino por tus capacidades potenciales. Ese ideal actúa como faro, no para castigarte, sino para orientarte. Al compararte contigo mismo, con tu propio ideal, con tu propio ayer, empiezas a notar detalles que antes ignorabas. Pequeños avances, hábitos que comienzan a asentarse, decisiones que semanas atrás no habrías tomado. Ese registro es vital, porque el progreso, auténtico, suele ser silencioso, gradual, casi invisible. Solo adquiere forma si lo observas de forma deliberada. Finalmente, la reconstrucción consciente exige continuidad. No basta con hacer grandes esfuerzos ocasionales. Lo que importa es la acumulación diaria. La capacidad de repetir pequeñas acciones correctas incluso cuando no tienes ganas.
incluso cuando no ves resultados inmediatos. Porque esa repetición disciplinada es lo que, con el tiempo, separa a quienes cambian su vida de quienes solo fantasean con hacerlo. En síntesis, reconstruirte implica 3 pilares. 1. Revisión honesta del pasado para aprender sin autoengaño. 2. Definición clara del ideal personal que sirva como punto de referencia interno. Tercera, acción constante capaz de sostener el progreso más allá de la motivación del momento. Cuando entiendes esto, dejas de vivir a merced de comparaciones externas. Empiezas a construir desde dentro, con tu propio ritmo, con tu propia historia, con tu propio potencial. Y ese es el tipo de progreso que nadie puede quitarte. Llegados a este punto, después de analizar el progreso, el foco, la identidad, la constancia y los obstáculos internos y externos, es necesario cerrar el ciclo con la pregunta más profunda. ¿Qué significa realmente vivir una vida en la que solo compites contra tu mejor versión previa? No se trata de un eslogan motivacional. Implica una reconfiguración radical de la forma en que evalúas tu valor, tus avances y tus decisiones. Significa abandonar el marco de referencia externo, el más común, el más tóxico, el más seductory, reconstruir una arquitectura interna donde la comparación deja de ser un arma y se convierte en una brújula. Este proceso exige 3 movimientos integrados. Mientras sigas interpretando tu historia desde los parámetros de los demás, cualquier avance propio parecerá insuficiente. Siempre habrá alguien más rápido, más fuerte, más rico, más visible, más celebrado. Pero esa comparación es tan absurda como medir la profundidad del mar con un termómetro. Tu vida no necesita encajar en la narrativa de nadie más. Tu trayectoria no requiere ser aprobada por terceros. Tu progreso no tiene que ser impresionante. Solo tiene que ser verdadero para ti. Mirar hacia tu versión anterior no sirve para castigarte, sino para calibrarte. Eso implica revisar quién eras hace un mes, un año o 5 años. Observar tu evolución en habilidades, decisiones, emociones, relaciones y hábitos. Detectar pequeños avances que normalmente no reconocerías. Asumir, con la misma honestidad, las áreas que has descuidado. Esta autoevaluación no es un juicio, es un instrumento de navegación. Sin ella avanzas a ciegas. Con ella cada paso tiene dirección. Cuando tus metas ya no son un intento de impresionar a otros, sino compromisos con la persona que deseas llegar a ser, evitas desvíos, evitas comparaciones destructivas y evitas la parálisis que generan las expectativas sociales. El crecimiento deja de ser accidental. Se convierte en identidad. Pregúntate a diario: ¿qué hice hoy que me acerca a mis propias metas? ¿Qué decisión tomé hoy que mi yo del pasado no habría tomado? ¿Qué puedo mejorar mañana para superar, aunque sea un poco, a la persona que fui hoy? El progreso se vuelve inevitable cuando se vuelve personal. La comparación con tu yo anterior no pretende convertirte en una máquina de rendimiento, sino en alguien cada vez más alineado con sus propios valores. No se persigue la perfección, se persigue la coherencia. La coherencia no siempre es bonita, no siempre es cómoda y no siempre es rápida, pero siempre es sólida. Y la solidez, cuando se construye día a día, acaba creando una vida que ya no puede ser evaluada bajo los estándares externos, porque no se parece a ninguna otra. Cuando empiezas a medir tu vida por ti mismo, algunos te llamarán conformista, otros dirán que podrías llegar más lejos, otros pensarán que te falta ambición. Pero quienes afirman eso solo conocen un tipo de ambición, la orientada hacia afuera. No entienden que existe otra, mucho más poderosa, la ambición que te convierte en dueño de tu historia, no esclavo de los logros ajenos. Tu camino empieza a alejarse del ruido, y en ese silencio aparece tu verdadera voz. Superarte no significa mejorar cada día de forma lineal, significa avanzar en ciclos. A veces crecerás rápido,
otras lento, otras retrocederás un poco para tomar impulso. Lo natural no es la velocidad constante, sino la constancia realista. Cuando entiendes esto, dejas de castigarte, dejas de quemarte, dejas de renunciar a mitad del camino, y comienzas a sostener un progreso sostenible. El avance auténtico no se mide en intensidad, sino en permanencia. La gente suele pensar que la libertad consiste en hacer lo que uno quiera, pero la verdadera libertad consiste en liberarse del juicio ajeno como medida de valor. Cuando ese peso cae, experimentas un tipo de claridad que cambia tu vida. Dejas de perseguir metas vacías. Dejas de apostar por caminos que no son tuyos. Dejas de intentar encajar en moldes ajenos. Dejas de competir batallas que no te pertenecen. Descubres que la paz no llega cuando superas a otros, sino cuando superas versiones de ti mismo que ya no te representan. El cambio más grande ocurre cuando entiendes que la competencia interna no es una guerra contra tu yo del pasado, sino un abrazo hacia tu yo del futuro. No estás corrigiendo un error. Estás escribiendo una evolución. No estás huyendo de lo que fuiste. Estás caminando hacia lo que puedes ser. Y ese movimiento, firme, sincero, consciente, es lo que convierte tu vida en un espacio donde no existe el mejor que otros, sino el mejor para ti. Una conversación más honesta, una decisión más valiente, un hábito un poco más saludable, un límite puesto a tiempo, un error asumido sin excusas. Cada pequeño gesto es una mejora frente a tu yo anterior. Y la suma de todas esas mejoras cotidianas es lo que construye una transformación monumental. Una vida extraordinaria no nace de grandes saltos, sino de pequeñas lealtades contigo mismo. Cuando tu historia pueda resumirse en una frase como «Fui mejor que ayer, no mejor que otros», habrás logrado algo que muy pocas personas en el mundo consiguen. Una vida que se sostiene por dentro, no por fuera. Una vida que no depende de aplausos. Una vida que no se desmorona con la opinión ajena. Una vida en la que el progreso es un acto de identidad, no de competencia. Una vida construida desde el crecimiento, no desde la comparación. Ese es el cierre del camino. Ser alguien que solo puede ser comparado consigo mismo, y aún así, sigue encontrando motivos para crecer. Ahora ya conoces el principio central. Tu progreso no se define comparándote con otros, sino reconociendo quién eras y quién puedes llegar a ser. Cada día, cada decisión, cada pequeño acto consciente es una oportunidad para construir una versión más sólida, más presente y más auténtica de ti mismo. Pero nada cambiará si este conocimiento no se transforma en acción. Hoy te invito a hacer un compromiso sencillo pero poderoso. Elige una área de tu vida. Observa con honestidad cómo eras ayer. Define un avance, por pequeño que sea para mañana. Repítelo todos los días. El progreso acumulado creará una diferencia que hoy ni siquiera imaginas. Este es tu momento. Este es tu punto de partida. Este es el día en que dejas de mirar hacia los costados y empiezas, por fin, a caminar hacia adelante. Da el primer paso. Tu futuro te está esperando. Imaginas. Este es tu momento. Este es tu punto de partida. Este es el día en que dejas de mirar hacia los costados y empiezas, por fin, a caminar hacia adelante. Da el primer paso. Tu futuro te está esperando.